dado palabras y yo le decía a la iglesia ayer que esas palabras que Dios a mí me ha dado son palabras preocupantes, ¿verdad? Son palabras que están anunciando algo. Son palabras de las cuales nosotros tenemos que estar expectantes y tenemos que estar preparados, porque son palabras que uno dice, Señor, pero estas palabras no me están anunciando algo que voy a estar yo en un tiempo especial. Por supuesto, un tiempo de gloria, un tiempo de mayor poder. Por supuesto que es un tiempo así, pero yo les decía que ya han habido dos frases que Dios a mí me ha hablado y una de ellas yo la compartía hace unos días que decía a mayor presión, mayor gloria. Yo la hablaba con los pastores. Cada mes pues nosotros tenemos un tiempo de coinonía con muchos pastores de muchos ministerios que Dios nos ha permitido trasladar una palabra. Y yo les decía, mientras oraba por esa reunión de pastores, el Señor me hablaba en la oración y me decía, a mayor presión, mayor gloria. Pero hermanos, amados, cuando hablamos de presión, ¿verdad? Estamos hablando de algo que oprime. Estamos hablando de algo en nuestra vida que va a venir a oprimir, que va a venir a empujar, que va a venir a presionarnos, que va a venir de una manera con fuerza hacia nosotros. Y yo le decía, Señor, estoy comprendiendo que lo que tú me estás diciendo, que viene un tiempo de presión y un tiempo de presión porque la gloria tuya se va a manifestar. Esa fue una palabra. De ahí, mientras oraba nuevamente, estaba orando por nuestra nación. Y mientras oraba por la nación el sábado en la noche, de repente le dije, Señor, yo te pido por el servicio de mañana, yo te pido, Señor, que esté glorioso, que tú respaldes, que tú uses mi vida, que tú hables a tu pueblo. Y cuando yo le hablaba al Señor y oraba por eso, me decía, hay que levantarse, me decía, antes del caos. Y yo, Señor, hay un tema el cual he querido darlo completo. Estuve en la iglesia Roca de Salvación con pastora María Luisa, yo llevaba mi tema y yo no pude realmente trasladar ese tema porque el Espíritu se metió y empezó a operar él y yo no puedo meterme donde Dios se mete porque ahí es donde el hombre se tiene que apartar. No sé si están grabando ya. El hombre tiene que apartarse. Entonces yo tuve que hacerme a un lado y me dijo el Señor, solo vas a dar pinceladas de la palabra. Y la palabra que yo llevaba era la unción y el avivamiento. Y me dijo, pinceladas porque yo voy a hacer algo aquí. Luego fui a predicar a otra iglesia y yo le dije, Señor, yo voy a continuar con este tema porque son tiempos que se están viviendo. Tiempos en los que nosotros tenemos que levantarnos como la iglesia de Cristo que somos. Tiempos en que tenemos que volver a nuestro primer amor. Tiempos en que tenemos que avivar el fuego. Tiempos en que la iglesia tiene que resplandecer, que la iglesia tiene que empoderarse. Y nuevamente llevo el tema y otra vez di una parte y ya no pude porque Dios empezó a obrar y me llevaba con la gente a ministrar y el Espíritu Santo empezó a tomar el lugar. ¿Qué le quiero decir? Hay algo glorioso, ya se sienten las pinceladas, ya se siente como el salpicar de la manifestación de la gloria de Dios. Pero hay algo que Dios está demandando de nosotros. Entonces, hoy más que todo, cuando yo oraba, me decía el Señor, vas a hablar de que se despojen. Vas a tener un tiempo de adorar, un tiempo de orar.
porque el Señor sabe tu necesidad, sabe mi necesidad. Y aquí es Él el que tome el lugar, porque esta plataforma no nació en mi corazón. Yo no puedo hacer nada, aunque sea para Dios, si no es guiado por el mismo Dios. Porque entonces sería como trabajar de una manera que no tiene sentido, de una manera que no le vamos a ver el crecimiento, que no vamos a ver la visión, aunque sea para Dios. Nosotros tenemos que caminar y todo lo que hagamos tiene que ser bajo su guianza, bajo la voluntad de Él, lo que Él quiere hacer. Esta plataforma es de Él. Si usted se recuerda cada lunes de esta plataforma, es porque Él le recuerda. Es porque Él está pendiente. ¿De qué? De que usted esté aquí, de que nos estemos equipando. Entonces, yo quiero darle unas pinceladas respecto a esto. Y cuando decía, levántate del caos. Y el caos, ¿qué significa caos? Significa desorden, significa confusión absoluta. Dice la palabra caos que en el estado originario y confuso de la materia dice que se supone anterior a la ordenación del universo. Del caos originario, del primer caos que habla el Génesis. De ese caos vino el orden. Por eso qué importante que nosotros nos mantengamos en el orden. Qué importante que nuestro corazón esté alineado al corazón de Dios. Es muy importante para nuestras vidas. Y poniendo los primeros versos bases, dice Génesis 1:1, Reina Valera Gómez: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dice Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces, podemos darnos cuenta acá que el Señor separó la luz de las tinieblas. Miramos cómo el Señor, así como separó la luz de las tinieblas en cuando ordenó la tierra, así el Señor puso una luz en tu corazón. Así cuando tú viniste y abriste las puertas de tu corazón para reconocerle como tu único y suficiente Salvador, hubo una luz en ti, y esa luz es la que tiene que alumbrar en este tiempo. Esa luz es la que tiene que ir a la oscuridad, no para ser arrastrado ni para caminar con las tinieblas, sino para ir a alumbrar en las tinieblas, porque eso es lo que somos para el Señor. Pero la iglesia de Cristo, el Señor ha venido hablando que está durmiendo. Probablemente los que están aquí conectados no, pero probablemente el resto de la congregación, de la gente que tú pastoreas, de la gente que está bajo el liderazgo tuyo, de la gente que tú conoces, probablemente esa gente sí esté dormida. Te podría decir que te voy a dar un porcentaje, probablemente un 80% de la iglesia está durmiendo, está confiada, está acomodada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor está hablando de que viene un caos. Si nosotros nos damos cuenta, el mundo ya está en muchos caos. Bendito Dios, porque no vivimos en Ucrania. ¿Cuánta gente ha muerto allá? ¿Cuánta gente ha tenido que salir de su país? ¿Y cuánta gente dispuso a quedarse ahí hasta morir? No vivimos allá. Miramos de lejos a veces las cosas. Yo hoy estuve en la cárcel y yo le decía a alguien ahí, yo no puedo ponerme en tus zapatos porque nunca he estado presa, pero puedo imaginarme lo que sientes porque es inocente. Puedo imaginarme lo que vives.
pero no puedo decirte que puedo yo experimentarlo porque realmente no es así. Entonces, nosotros cuando no estamos viviendo las cosas, solo estamos siendo espectadores, pero así hay mucha iglesia. La iglesia de Cristo, como iglesia de Cristo, tenemos que levantarnos, tenemos que resplandecer lo que hablaba el Señor en nuestra proclama profética. Levántate y resplandece, Isaías 60. Levántate, resplandece. ¿Por qué el Señor nos habla de levantarnos? El Señor tiene su mano extendida. El Señor está esperando por nosotros. El Señor está a la expectativa de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Mira lo que dice Jeremías 29:13. Mira lo que dice. Dice, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice el Señor, si tú me buscas, tú me encuentras. Si tú me buscas con un corazón sincero, tú me vas a encontrar. Porque lo estás haciendo con el corazón. Es que en un corazón contrito y humillado, el Señor va a estar cerca, el Señor no se va a resistir, el Señor lo va a auxiliar, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a fortalecer, porque viene delante de Él no con queja, no con justificación, no con lamento, viene delante de Él a decirle, auxíliame, socórreme, levántame, fortaléceme, hazme brillar, que se cumpla el propósito por el cual tú me has alcanzado. Hay un propósito por el cual el Señor nos ha alcanzado. Hay un plan, y ese plan, como estamos vivos, significa que no se ha culminado, que no ha caducado, y tenemos que pararnos a la brecha. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Crónicas, primera de Crónicas 16:11, dice, buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Hablaba de los salmos, el Salmo 34:1, cuando David dice que alabemos al Señor continuamente, que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca. Yo le decía a la iglesia, ¿será que aquí está diciendo la palabra, cuando tengas dinero, adorá? Cuando estés sano, adorá. Cuando hay paz y felicidad en tu casa, adorá. No, continuamente. Y sabemos que hay muchas formas de adorar. Nuestra obediencia es un acto de adoración al Señor. El saber que somos menesterosos, necesitados delante de Él, el reconocer en nuestro interior, Señor, pero es que como tus discípulos decían, pero vivirlo, sentirlo, separado de ti, Señor, nada soy. No importa lo que tenga, no importa cuánto oro, cuánta plata, cuánto dinero yo tenga, no importa cuántos títulos yo pueda tener, pero separado de ti, yo no puedo hacer absolutamente nada. Quedo reducido a la nada, como dice la palabra en el libro de Mateo. ¿De qué le sirve al hombre si se gana el mundo? ¿De qué le sirve al hombre si amontona riquezas y pierde su alma? Bendito sea el nombre del Señor. Siguiente. Gracias, Señor. De nada nos sirve. De nada sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Hebreos 3:2, Reina Valera 60. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí hay un punto muy importante, mis amados. Déjenme ver si esta aplicación me permite ver si la gente está entrando. Avisa. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos acá lo que dice la palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Como ministros del Señor,
Necesitamos avivarnos nosotros, necesitamos avivar la obra que Dios nos ha encomendado. Necesitamos nosotros que el Señor se acuerde de nosotros y tenga misericordia. ¿Por qué? Porque se está hablando de juicios, porque se está hablando de ira. Porque podemos decir Dios es amor, claro que Dios es amor. Dios es misericordia, claro que Dios es misericordia. Podemos ver a un Dios actuando de una manera tan tangible como quitaba la vida en el tiempo antiguo. Un Dios que él mismo mataba y él mismo destruía su propia creación. Pero intervino Jesús y él es el mediador y es al que debemos de levantar, al que debemos de proclamar y al cual debemos nosotros de estar eternamente agradecidos, porque por ese pacto de amor nosotros vivimos bajo ese pacto, pero no podemos abusar del pacto. Porque es que hay un estilo de vida en nosotros. Y yo te hablo a ti y me hablo yo. Porque estoy en el tiempo de levantarme también. Estoy en el tiempo de pedir empoderarme. Estoy en el tiempo de decirle, Señor, aviva el fuego. Señor, es que yo tengo que ser mayor en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la intimidad. Yo tengo que ahora esforzarme doblemente. Señor, ¿por qué? Porque la llama tiene que estar encendida, no ser como el pábilo que humea, dice la palabra. La llama tiene que estar encendida en nuestros corazones, tiene que estar avivada. Dice Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Mire qué tremendo. Ahora quiero hablarte aquí de un punto. Miramos una imagen ahorita. Y esa imagen que miramos, porque te estoy hablando de levantarse en medio del caos, pero también quiero hablarte un poco de la unción. Quiero hablarte un poco del avivamiento. Entonces, miramos una imagen y podríamos decir que esta imagen representa a David, representa a Samuel. Nosotros fuimos ungidos, nosotros fuimos predestinados, nosotros fuimos sellados, fuimos marcados, pero en nosotros no tiene que estar el retroceder. Y si yo le pregunto a ustedes cuántas veces han querido ustedes retroceder, yo soy la primera en levantar la mano. Muchas veces quise retroceder, no para regresar atrás, sino quise botar el ministerio, sino quise decirle, Señor, no puedo más. En algún momento de nuestra vida llega el cansancio, llega el desánimo, llega un momento que tú te sientes como que vas caminando en medio de la nada, y es que así caminamos en medio de la nada. Es que tenemos que acostumbrarnos a caminar en medio de la nada, tenemos que acostumbrarnos a caminar en medio de la neblina, bajo del sol. Tenemos que caminar en el invierno, tenemos que aprender a caminar en esos tiempos, pero también sabemos que viene la primavera, también sabemos que vienen los frutos. También sabemos, bendito sea el nombre del Señor, que viene ese tiempo de cosecha, que no siempre vamos a estar en medio de la nada, pero que aquí hay un punto muy importante: la unción. La unción en nosotros. Hay una diferencia entre la unción, hay una diferencia entre el avivamiento, hay una gran diferencia, pero el avivamiento no llega. Y no llega si nosotros no estamos prendidos, levantados, fortalecidos, buscando en intimidad, apegados al Señor. Y mira, quiero antes de leerte lo que te tengo en pantalla, Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo es muy profundo, porque primero él está diciendo que él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad.
y hasta la eternidad, el cual su reino no tiene fin, el alfa y el omega. Aquí lo está hablando la palabra, pero también dice aquí que Él habita en la altura y la santidad. ¿Por qué? Porque tú has sido consagrado, tú has sido santificado, tú has sido apartado. Santidad. Santidad es estar apartado para Dios. Santidad es estar consagrado para Dios. Santidad es eso. Es que nuestros pensamientos sean Él. Que cuando despertamos y miramos un nuevo amanecer, decir, Dios mío, ya amaneció, un día más me lo ha regalado, gracias Señor. Yo no sé cuántos antes de ir a tirarse de rodillas, abren sus ojos y decir, Señor, ya amaneció. Señor, es un día más. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Entonces, pero miramos también que no solo habita en la altura, sino que dice que también habita en la altura. Y dice que también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Necesitamos humildad en nuestros corazones. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu. Para que el espíritu de nosotros viva y no esté marchito. Para que nuestros huesos no se sequen. Para que nuestros huesos no se enfermen. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice para vivificar los corazones. Vivificar. Eso viene de avivar. Viene de estar uno prendido. Pero una de las cosas muy importantes es que el Señor nos unge. A veces hay actos en que el Señor derrama a través de siervos, de ministros sobre nosotros aceite. Y dice y declara una unción fresca. Pero ¿cómo mantener esa unción fresca en nosotros? Aquí la imagen, primera de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó, y luego Samuel se volvió a Ramá. Mira lo que dice, el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y qué nos dice Isaías 60? ¿Qué nos dice el libro de Isaías en su capítulo 60? Miremos aquí un poquito, que el Señor es el que me está moviendo. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Pero también Isaías está hablando de estos tiempos. Porque dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Yo te mencioné un país, pero te puedo mencionar muchos países. Aún nuestra amada nación donde vivimos. Aquí no hay día en que no salgan las noticias, muerte, 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 muerte. Muerte. El Señor me hablaba un día mientras adoraba hace unos meses y me dijo, van a venir a Guatemala muchas muertes repentinas. Muertes que van a venir de repente. Y yo me impacto porque yo veo, no me gusta ver noticias, pero es inevitable a veces que miremos que un atropellado, motoristas, a diario un motorista, si busco muchos más, dispararon en tal lugar, secuestraron en otro, asaltaron aquí, mataron allá, muertes por todos lados. Dígame si eso no es tinieblas, si eso no es oscuridad. Porque donde habitan las tinieblas, habita la maldad, habita el corazón perverso, aquel corazón que maquina perversidad, maquina maldad, maquina muerte, robo. Allí están las tinieblas. Las tinieblas se están moviendo en las naciones. Y dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero está hablando de su iglesia. Después dice, pero sobre ti, ministro del Señor, sobre ti, hijo de Dios, sobre ti, ungido, ungida, sobre ti, dice, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Pero su gloria, el avivar, el avivamiento, viene a través de que yo busco mantener el aceite fresco en mí. Y algo que decía una pastora, porque no lo decía yo,
Y decía esta pastora, David no se conformó, decía ella, no se conformó con el aceite derramado por el cuerno que le puso Samuel, ¿verdad? David empezó su proceso. ¿Por qué? Los procesos, las lágrimas, lo que vivimos, hace fluir un aceite fresco. Eso, porque la unción es morir. ¿Para qué prepararon a Jesús? ¿Por qué ungieron a Jesús? Porque iba a morir. Miramos en la palabra que Jesús fue derramado el aceite sobre él 2 veces. Fueron 2 mujeres distintas las que derramaron el aceite sobre él. ¿Por qué? Porque había una preparación para la sepultura. Entonces, nosotros hemos vivido muchas cosas y hemos estado bajo un ataque, bajo una persecución, bajo un señalamiento, bajo una acusación. Hemos estado bajo un ataque tan terrible que salimos de una y medio respiramos y está la otra, y medio respiramos y viene otra, y estamos como que medio levantándonos y viene otra, y nos hemos agotado, nos hemos cansado. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero de ahí viene la unción fresca a través de los procesos, a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos venir delante del Señor, ¿verdad? Solo aquellos que tenemos gratitud, aquellos que a medida nosotros sentimos la necesidad, pero muchos no, la iglesia a veces no. Y tiene a Dios como bombero, no tiene a Dios siempre. Por eso David lo dice en el libro de los Salmos. David habla de que bendigamos el nombre del Señor continuamente. ¿Por qué? Porque no es solo cuando estamos bien, pero por medio de esos procesos el Señor ha venido machacando, sacando el extracto, sacando el aceite fresco, aplastando las aceitunas, aplastando, ¿verdad? Hasta extirpar, hasta ejercer tanta presión en ellas, hasta quebrantarlas, hasta sacar lo mejor de ese aceite. ¿Por qué? Porque esa unción, esos procesos en nuestra vida son las que nos llevan a nosotros para poder entrar a ese avivamiento, para poder ser candidatos, todos los que Dios ha preparado para que entren a ese avivamiento. Han venido de ataque en ataque, de batalla en batalla, de desierto en desierto, de prueba en prueba. Así hemos venido y hemos llorado hasta que las lágrimas se nos han acabado. Hemos tenido momentos en nuestra vida en que ya ni las lágrimas nos salen porque ya se nos gastaron, o estamos gimiendo delante del Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Y voy a continuar aquí. Necesito que quites la pantalla. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra: y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y dice la palabra: levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas se llevarán en brazos, serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Necesitamos ver que hay cosas que Dios está diciendo. Despertemos del sueño. Dice: levántate tú que duermes en medio de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Necesitamos, decía un congreso el sábado, reverdecer. ¿Por qué? Porque estamos marchitos, secos, y necesitamos levantarnos. Esto que hoy estamos haciendo, esto no es solo sin propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, por eso estás ahí. Dios tiene un plan contigo, por eso estás aquí bebiendo palabra, porque estás oyendo mi voz, pero es Dios hablándote. Es Dios diciéndote: levántate, fortalécete en mí, suelta el problema, suelta la dificultad, levántate.
El Señor está cansado de que vivamos en medio de cuatro paredes. Dios ha estado tratando conmigo y Dios ha estado hablando conmigo y Dios me dio una estrategia ahorita para poder evangelizar, porque una de las cosas que hay que levantar son los altares familiares, los altares personales están caídos. Tenemos que levantar esos altares. Dios está pidiendo como que nosotros demos los frutos. Dios me hablaba y me decía que ni crean los que sirven aquí en el León de Judá, que ni crean que porque vienen al culto, que ni crean que porque suben al altar y predican, que eso es todo lo que yo quiero. No me están dando nada. Así el Señor me hablaba. No, eso no es todo. Dios quiere frutos. Dios quiere que salgamos de la comodidad, que salgamos de la zona de confort. Dios quiere que vayamos por sus almas. Dios te va a dar una estrategia a ti para que vayas por sus almas. Dios me dio una estrategia aquí como ministerio y es lo que vamos a emprender ahorita en este mes que viene. ¿Por qué? Porque bonito es subir al púlpito, ¿verdad? Le puedo hablar de mi comodidad, que tiene sus pros y tiene sus contras. Los que conocen mi casa, a una puerta me divide a la iglesia. Ah, qué fácil. La pastora pues solo se cruza la puerta y ya está arriba del púlpito y ya regresa a su cama o regresa a su cocina y se acabó. No, Dios quiere que salgamos. Dios está cansado de vernos debajo, metidos en esas cuatro paredes, engordándonos y engordándonos y engordándonos. ¿Y qué estamos haciendo? Necesitamos levantarnos, amada iglesia. Necesitamos resplandecer, necesitamos empoderarnos, necesitamos avivar el fuego, porque me decía el Señor, tampoco pueden estar muertos, porque si el fuego es extinguido en ustedes, si el fuego mengua en ustedes, entonces ¿cómo le van a dar vida allá afuera a los que están muertos realmente? ¿Cómo vamos a transmitir esa vida? Un muerto no puede revivir a otro muerto. Un vivo sí puede revivir a un muerto, puede hacer que ese muerto cobre vida. ¿Y el avivamiento para qué es? El Señor me hablaba y yo creo que algunos ya lo saben aquí. Y me decía, ¿por qué se ha extinguido el fuego? ¿Por qué? Me decía el Señor, mucha gente ha dejado de hablar en lenguas o las lenguas que hablan ya son aprendidas, repetitivas. ¿Por qué? Porque ese fuego no era para quedárnoslo nosotros, era para llevarlo, era para tocar a otro, era para decirle, levántate, tú puedes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos caídos? ¿Cómo lo vamos a hacer si estamos durmiendo? ¿Cómo lo vamos a hacer si estamos en una parálisis espiritual? No podemos hacerlo. O sea, Dios nos está equipando ¿para qué? Para equipar. Dios no nos está equipando. Y tú tienes que hacer algo con esta palabra. Tú tienes que llevarla a tu congregación. Tú tienes que predicarla. Tú tienes que llevársela a un vecino. Tú tienes que hacer algo. Porque si no, ¿qué pasa? El aceite huele a rancio. El aceite se llega a pasar. El vino se llega a pasar. Hemos puesto vino, nosotros usamos los elementos aquí en una botella y ahí se mantiene. Y cuando lleva mucho tiempo ese vino le cambia su sabor. Ese vino ya no, para poder tomarlo, para hacer un acto con él y decirle, bueno, va a tomar de la Santa Cena de este vino, no sirve ese vino, se arruinó. ¿Por qué? Porque así como cada mañana nueva son sus misericordias, así la palabra dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, de gloria en gloria. No podemos vivir de glorias pasadas. Cuando el Señor dice, levántense porque viene un caos. Levántense antes de que el caos venga. Levántense, fortalezcanse en mí porque hay un caos. Y qué pena que hoy yo no pueda decirle que usted va a tener un carro o que va a tener otra casa. Qué pena que no pueda profetizarle eso hoy. Pero es lo que Dios está dando. Es lo que Dios está diciendo. Levantémonos. Levantémonos para poder levantar a otros. Tiempo de evangelizar. Pero no hagamos las cosas solo por hacer. No, es que hoy tengo que salir a evangelizar. Pero ¿qué? Va a dejar. No, tiene que ser con una visión. Tiene que ser con un plan, con un propósito. ¿Hacia dónde va? Dígale, Señor, deme la estrategia, deme la visión. Señor, ¿en base a qué? Pero sí tenemos que dar palabra. Somos responsables de dar palabra. ¿Por qué los jóvenes ya no quieren nada con Dios? ¿Por qué muchos jóvenes en las congregaciones ya no quieren nada? ¿Sabe por qué? Porque en su casa no miran cambios. Porque los que suben al altar no cambian.
porque los que ministran no cambian. Entonces, ¿cómo convencemos a nuestra familia? Con nuestro testimonio. ¿Cómo hacemos que la gloria se meta? El primer ministerio es nuestra familia, lo sabemos. Si nuestra familia está bien, por supuesto no le vamos a torcer el brazo a nuestra familia y entrégate, conviértete. Pero tú eres esa carta de presentación. Y si tu carta se lee bonita, tu carta está bonita y dice cosas bonitas de ti, tarde o temprano va a llegar. Pero no solo eso, hay algo más que hacer. Y es que tenemos que levantar los altares. Pero primero tengo que levantar mi altar. Y levantar ese altar familiar. Tener un tiempo dentro de mi casa. No es que como vamos todos a la iglesia, pues ahí lo hacemos todo. No, hay un tiempo personal, hay un tiempo de compartir la palabra, un tiempo de cantar una alabanza y Dios me está hablando a mí. No solo te lo estoy trasladando a ti. Así es que Dios permitió la pandemia, ¿para qué? Para que la iglesia se levantara, pero ¿qué pasó? La iglesia en vez de levantarse se acomodó, se durmió, entró en letargo y lo que menos hizo fue levantarse. Muchos pastores yo los oí hablando, testificando, diciendo que su gente, a algunos les llegó el 50%, a otros les llegó el 25%. Le puedo decir que a nosotros, por la misericordia de Dios y porque yo en medio de todo no paré, le puedo decir que el 80% se mantuvo. No fueron tantos los que se perdieron, ¿verdad? Pero se acomodaron muchos. Se dedicaron a meterse a la zona de confort. No, el Señor habla de levantar el altar. El Señor habla de avivar el fuego. El Señor habla de reverdecer. El Señor habla de despertar del sueño. Bendito sea el nombre del Señor. De eso está hablando Dios. Preparémonos, preparémonos porque sabemos que las cosas que vienen son fuertes, que las que estamos viviendo son fuertes, pero el amor, el favor y la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado, Él ha estado allí con nosotros. Por eso su palabra se cumple. Parte de lo que nos daba en la proclama. Dice Isaías 66, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Saba vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Está hablando el Señor de provisión, está hablando el Señor que no va a dejar a su pueblo. El problema está que su pueblo lo deja a Él. Usted oye a la gente allá afuera y le dice, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no llegas? Ah, es que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde estoy yo? Ese es el detalle. El detalle es que Dios está en todos lados porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente y por eso Él está en todos lados. Pero ¿dónde está mi corazón? Necesitamos avivarnos, necesitamos prendernos. Muchas llamas se han extinguido. Muchas llamas ya no están. Si tú haces una remembranza de atrás y cómo tú eras, cómo tú le buscabas, cómo tú estabas enamorado, llegó el cansancio, llegó el desánimo, llegó la tristeza, llegó la depresión. Hemos estado hablando de los estados del alma. Yo creo que ese tema tenemos que seguirlo tocando. Pero algo aquí que yo quiero leerte. Yo tengo aquí en mis notas del teléfono algo que yo te quiero leer. Cuando yo te hablaba que David no se conformó con el aceite de Samuel. Él no se conformó con eso. David empezó a hacer que fluyera el aceite. Y que fluyera el aceite. ¿A través de qué fluyó el aceite en David? A través de la persecución. A través de eso fluyó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le pasó a David? Podemos ver que David peleaba con osos, peleaba con leones. Solo déjame buscar la última carpeta que yo tengo aquí. La última carpeta que yo escribí. Ahorita te la busco. Entonces, David era alguien que peleaba y que de la boca de los leones, de los osos, sacaba las ovejas y las rescataba. Pero miramos también, no es otro, miramos también algo,
que David fue aborrecido por sus hermanos, lo miraban en poco. Te estoy hablando de procesos. Te estoy hablando que la unción es importante que fluya en nosotros, que los procesos han sido importantes en nuestra vida. Aunque nos duela, aunque no los queremos, nadie quiere procesos. Todos queremos victorias, todos queremos respuestas y todos queremos, como decía un siervo, pero ya, decía. Así. Entonces, una manera de decir él va lo que esperaba de Dios, como una broma, pero ya. Entonces, todos nosotros, permíteme un segundito acá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miramos a David, que cómo fluía el aceite fresco en él. Los hermanos le dijeron, él fue el sirviente de sus hermanos. Yo ya voy a ir cerrando. El sirviente de sus hermanos. Él llevó la canasta con quesos, con panes y le trajo señal a su papá. Él era ungido. Él ya había sido elegido como rey y ungido como rey de Israel. Pero seguía cuidando ovejas. Seguía peleando con osos y con leones. Y sabes que esos osos y esos leones hoy en día para nosotros representan nuestra alma, representan nuestra mente, porque el campo de batalla de nosotros mayor es nuestra mente, porque la pelea más grande está dentro de nosotros. No está con tu hermano, no está con los de afuera, está dentro de ti. Y tenemos que vencerla. Decía una pastora, tenemos que conquistar nuestra mente. Tenemos que ganar esa batalla de la mente. Esa batalla cuando vienen las cosas inciertas a tu vida, cuando vienen cosas a ti que te dicen que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar, que es mentira lo que te dijeron, que es mentira lo que te hablaron de parte de Dios, cuando Dios no miente, cuando Dios no se arrepiente, cuando Dios no retrocede. Pero a través de todos esos sinsabores, a través de todos esos desiertos, de esos valles de sombra, de muerte, de lágrimas, a través de todo eso fluye el aceite fresco en nosotros. Y este ha sido un tiempo en el que hay mucho aceite fluyendo por los procesos que hemos vivido. A veces miramos a otros tan tranquilos, tan quitados de la pena. Miramos a ministros que en vez de que estén padeciendo aparentemente, miramos que más bien están siendo prósperos, que se les está llenando las iglesias. Pero a mí me decía algo el Señor un día: el que es hijo, yo lo instruyo. El que es hijo, yo lo disciplino. Acuérdate que hay hijos de perdición y hay de salvación. Entonces, por eso es que a veces nos sentimos como que estamos bajo un castigo, bajo una constante disciplina. A veces, yo no sé si a ti te ha pasado: Señor, te pedí perdón por mis ancestros, te pedí perdón por todas, ¿verdad? Mis generaciones pasadas, te pedí perdón por todo lo que pude haber hecho, por lo que me recuerdo, por lo que no me recuerdo. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no se suelta? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué parece esto un castigo en mi vida? No puedo seguir así si la Biblia también habla que hay victorias. ¿Cuándo la mía? ¿Cuándo la respuesta? ¿Cuándo se manifiesta mi promesa en la tierra? ¿Cuándo, Señor? Sos hijo. Algo te está enseñando el Señor. Algo me está enseñando el Señor, ¿verdad? Porque el oro, la plata es nuestra, por cuanto es de Él, nos pertenece. Porque las promesas no las hizo el hombre, las hizo Dios. Pero mientras la promesa llega, hay un tiempo incierto, como lo tuvo Jesús. Jesús en la cruz le dice: Padre, ¿por qué me habéis abandonado? ¡Ja! Qué tremendo, ¿va? El apóstol Pablo, uno de los que yo quiero conocer, uno de los primeros que yo quiero conocer, con quien yo quiero hablar, quiero preguntar cuando yo esté allá en el cielo. Llegó un momento en el libro de los Hechos 28, si no estoy mal, que su barca naufragó, su barca se despedazó en medio del mar. Y dice el gran apóstol Pablo, sabiendo a dónde iba, que a dónde se tenía que presentar, con quién tenía que estar, sabiendo que todavía largo camino le esperaba. ¿Qué dijo? Y abandoné
toda esperanza de sobrevivir. Llega. Lo sientes, lo sientes. El detalle es cuánto tiempo va a estar allí. Ese es el detalle. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en ti ese estado? Esa desesperanza, esa falta de fe. Tiene que llegar porque somos humanos, pero se tiene que ir. No tiene que anidar en tu corazón, no tiene que anidar en tus pensamientos. Y continuando con David, miramos que no solo fue despreciado por sus hermanos, miramos que fue el sirviente de sus hermanos. Miramos que lo mandaron de regreso, lárgate, tú no nada tienes que hacer aquí, vete. Y él se regresó, pero él vio lo que estaba pasando. Pero vimos que él venció a un Goliat. Pero los Goliat que le tocó vencer a David no fue solo ese. Porque los Goliat pueden venir disfrazados de muchas maneras. Él lo venció. Él era el rey. Y aún siendo rey padeció mucho. De ahí miramos el odio de Saúl, la envidia de Saúl, la persecución, porque Saúl lo buscaba y lo perseguía, lo corría con el fin de matarlo. No era con el fin de palmearle la espalda, de decirle que te andaba buscando porque estaba desesperado por verte. No, quería matarlo. De ahí salió ese aceite fresco, de ahí salió la unción fresca. Esa es la diferencia en que viene el avivamiento, pero el avivamiento viene por el caos. Si nosotros miramos aquí en la palabra, cuántos caos se dieron para que las cosas cambiaran. Cuando decía el Señor, a mayor presión, mayor gloria, solo venía a mí el pueblo de Israel. Señor, el pueblo de Israel lo oprimió Faraón. Faraón tuvo miedo porque miraba que ese pueblo crecía, se multiplicaba. Y Faraón empezó a oprimirlos, a darles más trabajo, a cansarlos, a agotarlos, a desesperarlos, una presión te lleva contra la pared, una presión viene a ti y tú dices, Dios mío, yo ya no encuentro una puerta, no encuentro una salida, no hay una ventana, no hay un medio de escape. Dios mío, se acabó, aquí yo ya no tengo por dónde darle, solo esperar en ti, que tú hagas algo, que tú te muevas, que tú abras la puerta, que tú arranques los cerrojos, los destruyas, que tú abras esa cárcel, que tú abras esa reja. Dios mío, solo tú puedes hacer algo. Como cuando nos encontramos con un diagnóstico de aquellos que le dicen, mire, toda su vida va a tener diabetes, mire, tiene un cáncer y tiene 6 meses de vida, mire, tiene problemas de presión y todo el tiempo va a vivir con problemas de presión, mire, tiene que vivir condenado a esto. Y tú dices, no, me niego, no puedo, no lo acepto. Por tus llagas he sido curado. Tú llevaste las enfermedades a la cruz del Calvario. Tú padeciste las enfermedades por mí. No tengo por qué padecerlas yo. Pero a eso hay que sumarle muchas cosas. Porque el detalle está que estamos llenos de promesas y estamos decepcionados, desanimados. Y nunca se va a acontecer. Pero ¿qué estamos haciendo para que acontezca? Yo solo quiero decirte que este es tu tiempo. Yo solo quiero decirte que este es el tiempo en el cual el Señor viene sacándote de toda condición. Si el Señor nos hablaba, yo me quedé impactada cómo Dios nos ha conectado. Ustedes, los que tienen mi perfil de Facebook, saben que yo comparto las cartas de Maggie. Todo lo que Dios les revela a ellos, Dios nos lleva adelante. Yo aquí puedo testificar, aquí tengo a Profeta Dina, yo puedo testificar, aquí tengo a Pastora María Luisa, que estuvo en la proclama. ¿Qué dio Dios ahí? Dios hizo que preparáramos un acto profético con harina, con aceite, con vino. Y dijo, entrégaselo a mi pueblo y dile a mi pueblo que no escaseará, que siempre tendrán provisión, que aunque el mundo se parte en pedazos, aunque haya calamidad, aunque haya escasez de alimentos, yo me voy a ocupar de mi pueblo. El maná no les faltará, las codornices no les faltarán, yo voy a sustentar a mi pueblo. Y
un acto profético con eso. Y voy a un congreso el sábado y resulta que están repartiendo prácticamente lo mismo con algo más porque le añadieron miel. Tenía el pan, tenía el aceite, tenía el vino y tenía miel. ¿Y por qué miel? Porque muchos hasta podríamos habernos ya amargado, ya perder esa dulzura, perder el deleite. ¿Por qué? Por el cansancio, por el desgaste. Entonces podemos ver nosotros cómo Dios obra. Yo glorifico a Dios por eso. Vimos el lunes pasado al pastor Valiente aquí predicando, hablando de qué, de levantarse, hablando de cambiar la actitud, hablando de cambiar los pensamientos, hablando de que sonriamos, hablando de que no perdamos el gozo, pero hablando de levantarnos. O sea, Dios está hablándole a los ministros, no es solo a mí, de levantarnos, de avivar el fuego, de estar con la expectativa. Señor, si no lo hiciste hoy, la semana que viene lo vas a hacer. Si no lo haces la semana que viene, pues el mes que viene. Señor, pero esto está por acontecer. Esto está por acontecer. Hay una temporada buena para nosotros. Yo ya entré a esa temporada. Yo ya he podido ver esas cosas buenas. Ya Dios me ha dado probaditas de esas cosas buenas. Y no es para mí únicamente, es para todos ustedes, porque somos la iglesia. Somos su iglesia, su amada, y somos los que Dios ha empoderado. Y miramos cómo David peleaba en el espíritu. Y miramos cómo Saúl peleaba en su carne. Porque ¿qué gobernaba el corazón de Saúl? Su carne. ¿Qué había en Saúl? Sed de venganza. Saúl sabía que él ya había sido erradicado por rey. Pero Saúl dijo, no, yo voy a matar a este. Pero David, mientras Saúl lo perseguía, adoraba. Mientras Saúl lo perseguía, escribía salmos. Miramos muchos salmos donde David estaba siendo perseguido, donde David pedía auxilio. Por aquí tengo el Salmo 57. Quiero leerte algo de David afligido. David deseando, ¿verdad? Auxilio, socorro del Señor. Miramos el Salmo 121. Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, porque no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué estaba viviendo David en ese momento? Cuando David hablaba, ¿qué era lo que David decía? Cuando David decía, sálvame de mis enemigos, sálvame de mis enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el Salmo 57, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. El Salmo 57. Hasta que la destrucción pase. ¿Qué le tenemos que decir al Señor hoy? Señor, ayúdanos, danos la fuerza, levántanos, fortalécenos, escóndenos en la palma de tu mano, envuélvenos en tus alas hasta que el caos pase, hasta que el caos se vaya, porque después del caos viene el orden. Entonces miramos, ¿estamos peleando en nuestra humanidad o estamos peleando en el espíritu? ¿Estamos peleando en nuestros pensamientos humanos, en nuestra mente humana, o estamos peleando en el espíritu? Clamaré al Dios altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Esos salmos hablan de alegría, hablan de bonanza. No, esos salmos hablan de que su alma clamaba y pedía socorro, auxilio, ayúdame, defiéndeme de mis enemigos. Dice otro salmo, y se juntaron contra mí los perseguidores, los angustiadores, se juntaron contra mí. Bendito sea el nombre del Señor. Para lisonjear mis carnes, espíritus que lo perseguían.
enemigos que se juntaban para conspirar contra él. Pero ¿dónde se escondían el Señor? Y el Señor que está diciendo: levántate del sueño, levántate tú que duermes en medio de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos que Cristo nos alumbre. Necesitamos que Cristo nos sostenga. Necesitamos hablar más del amor de Cristo. Necesitamos escondernos en Él. Como dice una alabanza: escondido estoy en Dios, escondido estoy en Cristo. Pero ¿cómo vamos a estar escondidos en Él si no nos levantamos? Entonces, todos los procesos que hemos estado viviendo, ha salido ese aceite fresco en nosotros. Ha salido ese aceite de la unción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es una preparación para poder entrar al avivamiento. Yo le decía ayer a la iglesia, mientras Saúl perseguía a David y David sentía que moría, las puertas del castillo se abrían para que él entrara. Mientras, ¿cuántas veces David llegó a pensar o se dio prácticamente por muerto, que de esa no se iba a librar? Pero mientras Saúl lo buscaba con el fin de acabarlo, de matarlo, y lo tenía cada vez más cerca, y él tenía que salir huyendo, la CIA se preparaba para él posicionarse. Yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué el Señor permitió ese espíritu que atormentara a Saúl? ¿Y por qué fue David el que mandó a llamar? Y solo el arpa y solo la adoración de David calmaba ese espíritu que envió Dios a que atormentara a Saúl. Y yo le voy a decir que me di mi pensada. ¿Y qué pienso yo? Porque el Señor quería que visualizara a David su lugar, su castillo, que visualizara el palacio, que David entrara por esos corredores y David dijera ahí: este es mi lugar donde un día yo voy a estar. Este es mi lugar. Esa es la silla donde yo me voy a sentar próximamente. Alabado sea el nombre del Señor. Yo pienso que el Señor, para motivarlo, para darle fuerza, para enseñarle, yo creo que hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a visualizar nuevamente lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha prometido. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entrar en ese tiempo de poder visualizar lo que Dios nos ha ofrecido, lo que Dios ha puesto para nosotros, lo que Dios nos ha entregado antes de la fundación del mundo. David entraba con esa arpa y David llegaba a adorar al Señor delante de Saúl para que Saúl se calmara ese demonio, pero a la vez contemplaba el lugar que próximamente iba a ser de él. A la vez contemplaba la silla y decía: en esa silla voy a estar sentado un día, porque yo soy el rey. Porque aunque yo físicamente, oh bendito sea el nombre del Señor, aunque yo físicamente ahorita no puedo tomar la silla, no puedo despojar a Saúl, pero ese es mi lugar, esa es mi silla, este es mi palacio, este es mi espacio. Alabado sea el nombre del Señor. Oh santo, mi alma te alaba. Él podía visualizar. Él, mientras tocaba el arpa, decía: esa corona es mía. Mientras tocaba el arpa decía: con esas vestiduras así tiene preparadas Dios vestiduras para mí, porque es que yo soy el rey. No estoy sentado en esa silla ahorita, pero yo soy el rey. No tengo puesta esa corona física, pero Dios ya me la puso en la eternidad. Ay, santo bendito de la gloria. Oh, rababa y aquí alaba sira, baquituraba. No te miras tu corona, no te miras tus ropas reales, pues empieza a vértelas. Empieza a vértelas ahorita. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre. Yo siento la presencia de Dios. Por eso Dios no me daba un nombre específico para este tema, porque era un tema profético. Era un tema para aprenderte, para levantarte.
Era un tema para decirte, tenemos que morir a esos pensamientos que nos bombardean. Tenemos que morir a esos estados del alma. Tenemos que morir a las mentiras de Satanás. Tenemos que sacar, arrancar de nuestra mente esas mentiras que te pone. Porque si Dios te ha hablado que tu ministerio es grande, si Dios te ha dado proyectos grandes, es porque tú los vas a llegar a realizar. Es porque tú los vas a contemplar. Porque Dios está obrando. Aunque no lo mires, hay una corona en ti. Aunque no lo mires, hay un vestido real en ti. Aunque no lo mires, ahorita. Yo me imagino a David danzando, a David alabando y decir: Señor, yo te bendigo porque esta es mi silla de rey. Señor, yo te bendigo porque este es mi palacio. Señor, tú me ungiste. Señor, y aunque mire ese hombre ahí, ese rey, aunque mire a Saúl ahí porque él lo honraba y él lo respetaba, aunque yo lo mire sentado ahí, pero ya no lo es. Es que ya no lo es. Ay, Dios mío. Es que esa tierra es mía. Es que esas naciones son mías porque Dios me las entregó para que las conquistara. Es que ese proyecto es mío. Es que lo que Dios habló de mí se va a cumplir. ¿Por qué cuesta tanto? Padre, empieza a visualizar. Empieza a ver. Empieza a ver esas promesas. Antes de que tú nacieras, antes de estar en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Dios ya había hablado de ti. Hay un libro escrito que cada día tiene un plan. Así como tú haces planes a la semana, así hay un libro escrito y cada día se cumplirá, cada mes, cada año, todo lo que Dios ha hablado de tu vida, todo lo que Dios ha hablado de tu familia. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que avivarnos. Ahora comprendemos el por qué tanto proceso. Ahora comprendemos que el Señor ha permitido muchos procesos para que fluya aceite fresco en nosotros. Porque nos ungieron, pero ese no es el aceite que tenemos que mantener. Tenemos que tener la lámpara encendida. Tenemos que ser de las vírgenes prudentes. Tenemos que ser preparados como iglesia, preparados para entrar al avivamiento. Porque ese avivamiento no solo trae muchas almas, no solo viene a llenar el ministerio, sino que viene también cargado de promesas, de manifestaciones de gloria, de poder, de sanidades, de milagros, de prodigios, de maravillas. Viene cargada la manifestación de la gloria. Vienen cambios a nuestra vida, cambios que ni siquiera nos imaginamos. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos avivarnos. Necesitamos salir de las cuatro paredes. Necesitamos pedirle una estrategia a Dios y decirle: Señor, dame una estrategia. Necesitamos cambiar. Necesitamos levantar nuestra familia. Necesitamos levantar ese altar familiar. Necesitamos levantar a nuestros hijos. Necesitamos hacerlo. Y que ellos miren esos cambios en nosotros. Como decía el apóstol valiente el lunes pasado. Que ellos puedan ver que en nosotros hay alegría, que en nosotros hay gozo, que nosotros vamos para arriba, que nosotros nos estamos levantando, que le estamos creyendo a Dios. Pero si nosotros no le creemos a Dios o caminamos como incrédulos, caminamos con las manos caídas, ¿qué podemos esperar que nuestros hijos reciban? ¿Cómo podemos contagiar a nuestra familia? Si nos miran decadentes, si nos miran durmiendo, si nos miran en la desesperanza, si nos miran que no hay fe en nosotros, si nos miran tristes, amargados, enojados, irritados, quejándonos, ¿cómo se van a levantar ellos? ¿Cómo vamos a contagiar? Si aquel que está alegre, los mismos psicólogos dicen, aquel que está alegre y viene y te habla alegre, te habla motivado, te motiva, te prende. Pero aquel que viene triste contigo y dice: estoy triste, estoy mal, nada me sale bien, todo me sale mal, te pones triste tú también. O aquel que viene llorando, pues lloras tú también. Aunque la Biblia dice que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que se gozan, pero esa es otra cosa. Oh Señor bendito de la gloria, Santo, te damos gracias.
Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre bendito, por el poder de la palabra. Te damos gracias, Señor amado. ¿Cómo estamos peleando? Yo le decía a la iglesia, ¿cómo vas a decidir estar? ¿Vas a seguir en esa condición? Le decía a la iglesia ayer. ¿O vas a cambiar tu condición? Porque hoy en la mañana yo oraba, yo hablaba con Dios y yo le decía, Señor, para ver resultados diferentes tengo que hacer cosas diferentes. Y Dios me hablaba y Dios ponía en mí y Dios depositaba en mí proyectos, depositaba en mí estrategias, depositaba en mí planes. Porque yo le decía, yo no quiero caminar dando golpes en el aire. Yo no quiero caminar así, yo quiero caminar con propósito, yo quiero caminar con visión, yo quiero caminar con algo que yo vea, Señor, trabajé en esto. Y aunque mientras trabajé probablemente por mucho tiempo no vi nada, pero se llegó a dar. Sucedió porque tú estabas ahí, sucedió porque tú me lo mandaste. Y el Señor me daba estrategias, porque yo le he dicho, Señor, dame estrategias para alcanzar almas. Pero no solo para irles a hablar y dejar la semilla. Eso es venir y tirar una redada. Esas son redadas. Pero una alma, alcanzarla, pero darle mantenimiento. Porque ¿qué va a hacer con ese plan de salvación que yo le llevé? ¿Qué va a hacer con él? Si no hay quien lo guíe, si no hay quien lo jale, si no hay quien lo instruya, ¿qué va a hacer? Va a volver a seguir a su vida de antes. Una cosa son las redadas y otra cosa es alcanzar las almas, pero poder tener acceso a ellas para edificarlas, para enseñarles, para guiarlas, para llevarlas por el camino correcto. Tenemos que cambiar nuestra manera. Tenemos que bajar de esos púlpitos también. Tenemos que salir de esas cuatro paredes. No podemos seguir encerrados, porque por eso viene un sacudir, por eso viene un caos. No solo por el avivamiento, sino para que despertemos. Pero cuando el caos venga, nosotros podamos estar ya despiertos, fortalecidos, levantados, avivados. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor.